Olá, eu sou o professor Rui Badaró e estamos no quarto Summit ESG do Badaró e De Luca. Hoje temos uma figura especial, muito importante, um jurista de escola. E para abrir esta sessão do quarto Summit ESG, é uma honra receber o doutor Oscar Cruz Barney, jurista de referência no direito mexicano e ibero-americano contemporâneo, ex-presidente do Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, a mais antiga corporação de advogados da América, e ex-presidente do Comitê Nacional Mexicano da União Internacional dos Advogados, integra o Conselho Geral da Advocacia Mexicana e está colegiado também no Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, como eu. Sua atuação internacional reúne as funções de árbitro internacional, árbitro da Câmara de Comércio Internacional de Paris, de painelista do Mecanismo de Solução de Controvérsias do capítulo 19, 29, 19 do Tratado de Livre Comércio da América do Norte e de participante do quarto junto do setor privado nas negociações comerciais internacionais do governo do México. Na vida acadêmica, pessoal, o professor Oscar Cruz Barney é investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, e ostenta o nível 3 no Sistema Nacional de Investigadores, o mais alto reconhecimento da pesquisa científica mexicana. Foi condecorado pelo Ministério da Justiça da Espanha com a Ordem de San Raimundo de Peñafort e recebeu a Gran Cruz al Mérito em Serviço à Abogacía do Conselho General de Advocacia Espanhola. É Cruz de San Ivo do Real Ilustre Colégio de Abogados de Zaragoza, medalha ao mérito do Livre Colégio de Abogados de Oviedo e membro de honra do Ilustre Colégio de Abogados de Valência. Para os temas que nos reúnem hoje, importante sublinhar para vocês que vão nos acompanhar daqui a pouquinho, sua condição de membro da Associação Internacional de Juristes de Droit de la Vigne et du Vin, Associação Internacional dos Juristas do Direito da Vinha e do Vinho, sediado em Paris, da Société pour l'Histoire de Faculté de Droit et de la Culture Juridique de la Société d'Histoire du Droit, ambas em Paris, e como vice-presidente do Instituto Internacional de História do Direito Indiano. É acadêmico honorário da Real Academia de Jurisprudência e Legislação da Espanha, acadêmico número 36 da Academia Mexicana de Jurisprudência e Legislação, membro correspondente estrangeiro da Academia Colombiana de Jurisprudência e acadêmico da Academia Internacional de Direito Aduaneiro. Se não bastasse isso, já em guisa de conclusão da apresentação, ele foi professor convidado na Université de Lille, Toulouse, Clermont-Auvergne, Bordeaux, tudo isso na França, e na Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, sendo professor honorário da Faculdade de Direito da Université de Lille. Reúne, portanto, meus caros, três credenciais convergentes para o tema desta noite: rigor do historiador do direito, a experiência de advogado e árbitro internacional e a sensibilidade do jurista que compreende o vinho como cultura, como economia e, não menos importante, como direito. E agora, já na sequência, passo ao espanhol e peço desculpas a todos, mas estará legendado. Eu esqueci de dizer para vocês que nos acompanham que o professor Oscar tem uma condição especial que eu não listei no seu currículo. E ouso dizer, eu sou amigo dele também. Então, é muito importante no currículo. Bueno, pasemos a español. Hola, abro una nueva sesión del cuarto SAMT ESG, Criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza del Badaroy de Luca. Un ciclo que este año de 2026 viene recorriendo fronteras temáticas en las que la sostenibilidad, la gobernanza y el derecho se encuentran con la cultura, la tradición y el territorio. El derecho vinícola es quizá el más expresivo de esos encuentros. Detrás de cada botella hay siglos de historia jurídica, ordenanzas coloniales, denominaciones de origen, regulación sanitaria, comercio internacional, propiedad intelectual, sostenibilidad ambiental, gobernanza comunitaria. El vino es
en rigor, un archivo jurídico vivo y leer ese archivo exige, al mismo tiempo, la mirada del historiador y el oficio del jurista. Hoy viajamos a México, país cuya historia vitivinícola es, contra la intuición de muchos, la más antigua de las Américas. Y para guiarnos en esta travesía entre pasado, presente y futuro del derecho vinícola mexicano, contamos con un invitado de envergadura excepcional, a quien paso ahora a presentar. No, porque ya fiz la presentación en portugués. Bueno, en este momento, sin más demora, paso la palabra para el profesor Oscar. Muchas gracias por aceptar la invitación y prometo no voy a hablar más nadie. Muchas gracias, querido Rui. Efectivamente, la nota principal de mi trayectoria es tu amistad, hay que decirlo. Agradezco mucho la invitación y me da mucho gusto estar con ustedes acompañándonos en esta sesión. Vamos a platicar un poco sobre la historia, el pasado, el presente y sobre todo el futuro del derecho vitivinícola en México, del derecho del vino en México. Hay una eh, eh, larga tradición, digamos, vitivinícola en nuestro país, que arranca desde la llegada de Hernán Cortés a estas tierras. Cuando se produce la conquista en 1521, Hernán Cortés emite unas primeras ordenanzas sobre la forma de poblar el territorio. Son las ordenanzas que se expiden en México Tenochtitlán, en donde ordena que todos los habitantes debían de tener una parcela con vides, ¿no? Y debían de buscar producir vino. Evidentemente, la Ciudad de México es demasiado alta para la producción de vino, su altura, pues, pero otras regiones fueron intentando la siembra de vides, todas ellas traídas de España, hay que decirlo, de Castilla, pues no había vides autóctonas, o si había alguna uva autóctona, no daba los azúcares necesarios para poder producir vino. Entonces, se arranca con la producción de vino en México desde la segunda mitad del siglo XVI. En realidad, en el siglo XVII se tiene ya documentadas producciones en la zona centro-norte de lo que ahora es México. Y se enfrentaron en un inicio con una prohibición general de producción de vino por parte de la corona española, que lo que buscaba era que los vinos que se consumiesen en esas tierras fueran vinos de Castilla, ¿no? Sin embargo, la realidad se impone a la regulación en el sentido de que se estaba produciendo vino en México, en la Nueva España, y optaron mejor por ponerle impuestos a la producción de vino y así poder pues recaudar de una realidad que era ya insuperable. Y existía la posibilidad de hacer una limosna de vino, por ejemplo, a la iglesia, y a veces, en algún momento, cuando se acabó el vino de Castilla y ya no había vino en la región, se llegó a consagrar en las ceremonias religiosas en la iglesia con una bebida prehispánica llamada pulque, es una bebida alcohólica que sale del maguey y que tenía además un trasfondo de carácter religioso. Hay que decir que esa consagración iría en contra, pues, o iba en contra de las disposiciones canónicas en vigor, en el sentido de que solamente el vino de uva, pues, es adecuado para consagrar. Pero bueno, la realidad del mundo indígena y de ese complejo mundo nuevo hispano se imponía. Durante los 300 años de virreinato se produjo y se importó pues en grandes cantidades vino a estas tierras. Cuando viene la independencia en 1821, de los primeros decretos que expide el primer imperio mexicano, que México nace como un imperio de una vida corta, van a ser precisamente para impulsar la producción de vino, ¿no? Se impulsa la siembra de vides y se impulsa el cultivo de las vides existentes con exenciones de impuestos. Sin embargo, el siglo XIX será un siglo en donde los patrones de consumo en México van a cambiar. Se consumirá cada vez más cerveza y otras bebidas alcohólicas, cada vez menos vino. Si bien se importaron grandes cantidades de vino de Francia fundamentalmente y también de España. Si uno ve los menús de los banquetes oficiales en el siglo XIX, pues se encuentra uno con todas las etiquetas que hoy nos gustaría
estarnos bebiendo con toda tranquilidad. Grandes vinos se consumían, se importaba mucha champaña, etcétera. Y de hecho, una nota interesante, cuando se establece un sistema de propiedad intelectual en México a finales del siglo XIX y se abren los primeros registros marcarios, la primera marca que se registra en México es de la champaña Moët Chandon. Esa es la primera marca registrada que tenemos en el país a finales del siglo XIX. Y haciendo una revisión de las marcas que se registraron, pues hay cerca de 150 marcas de vinos de Jerez, de champañas, etcétera, de vinos de Oporto, por ejemplo, también que se registran y que se consumieron en México durante el siglo XIX. Muy interesante la relación entre vino y derecho es una relación muy clara que parte primero desde la necesidad de clasificar el vino, ¿no? ¿Qué es un vino de calidad? ¿Cómo distinguimos entre el vino de uva y el resto de productos fermentados que podían dejarse en una sucesión? Serán los juristas romanos, encontraremos en el digesto primero esas distinciones, después los juristas cultivadores del jus comune en la Europa medieval, el gran jurista medieval Bártolo de Saxo Ferrato será el que da una primera definición de vino de calidad, ¿no? Para Bártolo de Saxo Ferrato, el vino de calidad es aquel que podía añejarse más de un año, ¿no? O sea, que resistía, pues, más de un año guardado, un vino de guarda. Y, y será a través de los textos de Bártolo de Saxo Ferrato y de otros juristas del derecho común que se empieza a regular el tema del vino. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los viñedos, con el vecindario de los viñedos, con los humos que afectan los viñedos, etcétera? Hay un texto, uno de los primeros textos jurídicos sobre el vino, lo va a publicar un señor de nombre Próspero Rendella. Se publica en Venecia, ¿no? En el siglo XVII, en 1629. Se llama Tractatus de Vinia, Vindemia et Vino, o Tratados del vino y de los viñedos y de la vendimia. Y es un texto muy interesante, es un texto corto, 100 páginas, en donde trata de el cultivo de la uva, de la producción de vino, de las plagas que afectan al vino, de la propiedad y de la necesidad de que el derecho proteja el cultivo de la vid y del vino. El tema del consumo del vino va a ser también motivo de preocupación, por ejemplo, para los teólogos morales, ¿no? Que buscarán definir, por ejemplo, la embriaguez perfecta, ¿no? Mm. eh, para poder determinar si la embriaguez es causal o no o constituye o no un pecado mortal, ¿no? Primero se empieza definiendo que beber vino pues no es pecaminoso per se, pues el vino está contemplado en la Biblia y está contemplado en muchas reuniones, además de que el vino refleja en buena medida esta idea de la continuidad de la vida y ya en el mundo católico, pues de la resurrección, ¿no? Como en diciembre las vides parecen morir para después resucitar en primavera y arrojar hojas, etcétera. En ese sentido, los teólogos morales discuten el tema de la embriaguez. Se dice, por ejemplo, que la embriaguez perfecta tenía que reunir tres características, ¿no? La primera, que se hubieran dicho estando ebrio, cosas que de otra manera no se hubieran afirmado. Una segunda, haber actuado de una forma que no se hubiera hecho de no haber estado ebrio. Y en tercer lugar, no saber cómo llegó uno a su casa después de la borrachera. Reuniéndose esas tres características, estamos en presencia de un pecado mortal, ¿no? El, la educación del príncipe, si uno ve los textos sobre educación de un buen príncipe cristiano, encontramos siempre referencias al consumo del vino, a la necesidad de su moderación, etcétera. La legislación castellana, indiana, se preocupará, por ejemplo, con el tema de la adulteración del vino, ¿no? Y cómo se castigaba a aquellos que adulteraban el vino, aquellos que hacían mezclas de vino corriente con vino bueno, y se busca prohibir, pues, estas prácticas que pudiesen afectar a la salud o afectar al buen consumo del vino. Durante el siglo XIX en México vamos a encontrar múltiples disposiciones sobre importación, cobro de impuestos a la importación de bebidas alcohólicas, de vino en particular, impuestos al consumo y venta del vino ya en la mesa,
De manera que una botella de champaña que llegaba a la mesa de un mexicano en el siglo XIX podía estar pagando impuestos de cerca de 150%, ¿no? Es decir, impuestos muy altos. Pero verán claramente que el cobro de impuestos al consumo de vino pues será una forma muy eficiente y muy efectiva para financiar o para dotar a las finanzas públicas. Durante el siglo XX habrá cambios muy importantes en la regulación del vino. La Segunda Guerra Mundial abrirá mercados importantes para las exportaciones mexicanas, sobre todo a los Estados Unidos, y será en los años 40 del siglo XX que se expide una primera ley para la industria vitivinícola en México. Es una ley que ordena en un primer término la producción del vino en México. Es una primera ley que define al vino mexicano, ¿no? Como ese vino que se produce enteramente en México con uvas mexicanas y el proceso es vinificado y es añejado pues, en nuestro país. En ese sentido, esa ley de los años 40 detona una primera industria o un primer desarrollo de la industria vinícola nacional, que se va a mantener hasta los años 80. ¿Qué pasa? La economía mexicana durante el siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, es una economía cerrada a las importaciones, se impulsa la producción nacional y aparecen o se desarrolla la industria vitivinícola en Baja California, ¿sí? En la zona también de Coahuila, que es un estado al norte del país, que tiene una producción excelente, pues, o produce excelentes vinos tintos. Eh, y será cuando México se adhiere al GATT en 1985 que se abren las puertas a las importaciones de vino europeo en general, de vino también chileno y argentino, ¿no? Las importaciones de vino estadounidense vendrán muchos años después, ya con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? El consumo de vino importado en México se centra básicamente en vino español, ¿no? Se consiguen en México prácticamente todas las etiquetas de vino español, de vino francés, digamos, en segundo lugar, y vino italiano en un tercer lugar. Los vinos chilenos y los vinos argentinos tienen también su lugar en el mercado mexicano, específicamente el vino chileno tiene un mercado de consumo muy interesante por el precio del vino chileno, que son vinos a los que se accede de forma pues mucho más económica que un vino español o que un vino francés. Si bien está llegando, insisto, una variedad de etiquetas muy importante. No habíamos tenido ninguna regulación nueva respecto del vino, salvo la expedición de algunas normas regulatorias sobre la producción de bebidas alcohólicas, ¿no? Y que fijaban los parámetros máximos y mínimos de alcohol y de ciertos aditivos, pues, para el desarrollo del vino. Es una norma oficial mexicana que se aplica para su producción. Se está trabajando en el desarrollo de una norma oficial mexicana de vino, ¿no? Que se habrá de plantear a las autoridades una vez que esté lista y que se aplique específicamente para el vino mexicano. Va a ser más o menos reciente, en el año 2018, que se aprueba en el Senado de la República una nueva ley para la producción de vino en México, una ley general de fomento a la industria vitivinícola. Esta ley general es una ley que plantea en términos generales una definición de vino mexicano, hecho con uvas mexicanas cultivadas o más bien con uvas cultivadas en México, vitivinificado en México, añejado en México, que establece las obligaciones de los diferentes ministerios o secretarías de Estado para la promoción del vino mexicano. No se mete al tema fiscal, es una ley deficiente en ese sentido, porque el vino mexicano paga un impuesto que se llama Impuesto Especial para la Producción y Servicios. Es un impuesto alto que encarece de manera relevante el precio de las botellas de vino, ¿no? El consumo de vino en México es un consumo que ha venido creciendo recientemente. Estamos muy lejos todavía de los niveles de consumo que se puede tener en Francia o en Italia o en España. Eh, de hecho, el consumo de vino en México acaba de superar el litro, apenas hace el litro per cápita anual, ¿no? Ujú. Ahora, eso no quiere decir que el mexicano no beba alcohol, ¿no? Eso quiere decir que bebe poco vino, que bebe muchas otras bebidas alcohólicas, ¿no? Ahora, es una población de 130 millones de habitantes, entonces son 130 millones de litros, ¿no? O sea, sigue siendo mucho el vino que se consume.
y es un vino en donde los productores nacionales de vino han hecho un esfuerzo muy relevante para irse acercando, irse colocando en la mesa, pues, de consumo de los hogares mexicanos. Cada vez más se consume vino mexicano, que se encuentra con un problema relevante en términos de precios y costos con los vinos de importación, ¿no? El vino mexicano ha estado atendiendo más a un mercado premium, ¿sí? Por los costos del vino, porque son producciones muy pequeñas todavía, que están centralizadas en varios estados de la República, pero fundamentalmente en Baja California, en Chihuahua, en Coahuila. Se está empezando a producir en Nuevo León. Toda la franja centro-norte del país produce vino también, ¿no? San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, algo del estado de Puebla está empezando a producir vino también. Ahora, varios estados, México es una federación, ¿no? Dividido en estados, y varios estados de la República están empezando a publicar sus propias leyes de fomento a la industria vitivinícola. Son leyes de fomento que van más allá de la ley general, ¿no? Y que obedecen, pues, a la necesidad y al interés que tienen los diferentes estados en promover sus propias industrias. Las leyes estatales de fomento que, que tenemos o que están vigentes son básicamente la del estado de Aguascalientes, de Chihuahua, de San Luis Potosí, de Guanajuato, ¿no? No existe una ley de fomento, por ejemplo, en Baja California, esto es notable. Coahuila tiene su ley de fomento también. ¿Y qué es lo que establecen estas leyes de fomento? Pues básicamente algunas normas de etiquetado para poderse anunciar como vinos de esa región. Establecen también premios a la producción vitivinícola o impulso a la producción vitivinícola. Algunas de ellas, como Chihuahua, por ejemplo, se meten al tema del turismo enológico, del enoturismo, ¿no? El turismo vinícola es un turismo que para México tiene o puede representar un área sumamente interesante. México es una potencia turística y ciertamente la parte de producción de vino es sumamente atractiva, ¿no? Es decir, no hay turismo de otros productos, o sea, no hay turismo del maíz, no hay turismo del trigo, pero sí que hay turismo de los productos vinícolas. El vino moldea el paisaje, el vino o la vid, pues, ordena el paisaje, hace una vista grata que permite hacer un turismo que desarrolla además otras industrias que tienen que ver con los servicios hoteleros, por ejemplo, o los servicios gastronómicos, ¿no? En ese sentido, las leyes estatales, algunas de ellas contemplan ya el fomento del enoturismo y las leyes generales de turismo, las leyes federales de turismo, contemplan también el desarrollo de la industria enoturística en México. Se está trabajando ahí de manera importante. Se ha publicado ya un par de guías para turismo enológico, ¿no? En donde se ofrecen, pues, experiencias en los diferentes viñedos que mezclan el paisaje con el consumo del vino local con el consumo además de una gastronomía muy desarrollada. Baja California es un ejemplo muy claro que están haciendo las cosas muy bien en materia de no turismo. Eh, Hay que señalar que apenas hace un año, México aprueba y publica su primera indicación geográfica de vino. Teníamos denominaciones de origen e indicaciones geográficas de otros productos, pero no de vino. Y va a ser el estado de Querétaro el primero en publicar una indicación geográfica, ¿no? Que cubre la totalidad del estado, siendo que no en todo el estado se produce vino, pero bueno, eh, y plantea, por ejemplo, que el 85% de la uva tiene que ser del estado, tiene que ser vinificado en el estado. Le faltan todavía muchos elementos a esa indicación geográfica, falta que se publiquen las reglas de aplicación de la indicación geográfica, pero ya tenemos una primera indicación de vinos. Se está trabajando en otras regiones. Desde luego, Chihuahua debería de tener o podría tener una indicación geográfica de vino. Baja California también debe trabajar en la propia y, por supuesto, Coahuila, ¿no? Coahuila como el centro productor. De hecho, la producción más antigua de vino registrada en México es la del Valle de Parras en Coahuila. Bueno, pues ahí se deberá de trabajar, pues, en un futuro en desarrollar sus indicaciones geográficas o sus denominaciones de origen. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? El tener una indicación geográfica o una denominación de origen
restringe las posibilidades de actuación de los productores. Tienen que ceñirse ya a cierto tipo de uvas o a ciertos procesos productivos, etcétera. Eh, y la pregunta es si la industria mexicana vitivinícola está lista para tener ya denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Si ya hizo las experimentaciones correspondientes para saber cuáles son los mejores vinos que se producen en una región u otra. Falta mucho por hacer todavía en ese sentido. Hay muchos estudios científicos que todavía están pendientes. Querétaro ha hecho muy bien la tarea, hay que decirlo. Chihuahua está haciendo muy bien la tarea. La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene una escuela de ciencias agrícolas que está impulsando mucho la producción de vino. De hecho, la universidad produce vino, un vino que ha ganado ya un par de premios. En Baja California tiene una organización diferente a lo que están haciendo en otros estados, pero están trabajando muy bien. Y cada vez más nos encontramos con programas de formación en educación vitivinícola, de formación en educación enológica, ¿sí? Que incluyen además la materia de derecho del vino. No se había en México hecho prácticamente ningún estudio, no se había publicado prácticamente nada sobre derecho vitivinícola. Era un área absolutamente inexplorada, ¿no? Hasta que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM creamos una línea de investigación, el investigador Francisco Tortolero y yo, que se llama Territorio Vino y Derecho o Territorio Vitivinicultura y Derecho. Y la idea es hacer estudios desde el mundo del derecho sobre la producción del vino, poder apoyar precisamente a la preparación de la documentación necesaria y la definición de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, trabajar en el tema de etiquetado y de las normas aplicables al mundo del vino. Y en ese sentido, publicamos hace un par de años un primer texto sobre vino y derecho en México, que lo que busca es precisamente abrir un poco el camino sobre los estudios de derecho vitivinícola. Hay otros países que están mucho más avanzados en términos de regulación y de organización de sus mercados vitivinícolas. Pensemos en Chile, en Argentina. Desde luego, Brasil tiene pasos dados muy importantes en materia de producción. Eh, los Estados Unidos plantean una forma distinta de acercarse al vino. Es interesante. El acercamiento estadounidense al derecho del vino es un acercamiento que viene desde la prohibición, ¿no? De producción de alcoholes, etcétera, y es a partir de las excepciones a la prohibición que han ido desarrollando un derecho vitivinícola y una forma de entender, digamos, la producción de vino. Poco para concluir, ¿qué le espera al derecho vitivinícola mexicano y a la producción de vino en México? Se tiene que trabajar todavía en una norma específica para vino, se tiene que trabajar todavía en definir las regiones y las vocaciones específicas de cada región. Creo que ya el momento de experimentación puede irse dejando atrás para ya empezar a definir qué uvas, qué tipo de vinos son los que mejor se producen en una región u otra. Y eso permitirá el registro de nuevas indicaciones o reconocimiento de nuevas indicaciones geográficas y de alguna primera denominación de origen de vino mexicano. Pero eso requiere el compromiso y el convencimiento o la convicción de los productores en abocarse pues a la producción de aquellos vinos que mejor producen, que mejor responden a las características de la tierra, del entorno y de los hábitos, digamos, o de la inversión humana, climática y terrestre, pues en la producción de vino. Hay mucho que hacer todavía en el desarrollo del derecho vitivinícola mexicano y del vino en México. Pero sí les puedo decir, se están produciendo muy buenos vinos en México. Puede uno identificar ya características específicas por región. Los vinos de Baja California son vinos que por las condiciones del terreno y del agua, etcétera, son vinos que tienen una características salinas, por ejemplo, muy interesantes. Se hacen magníficos vinos blancos. En el caso de Querétaro, se están haciendo vinos espumosos, eh, eh, hay que decirlo ya, de clase internacional. Hay una inversión muy importante de la casa Freixenet, la casa catalana, en Querétaro. Y de hecho, algo muy interesante, el viñedo más visitado por turistas en el mundo es Freixenet en Querétaro. Tienen más de 1 millón de visitantes al año. Es una cosa impresionante, absolutamente Impresionante.
sorpresiva, porque uno pensaría pues, que el viñedo más visitado estará en Napa Valley o estará en La Rioja o en Francia, etcétera, en Italia. Pues no, en México es la Casa Freixenet, que hace muy buenos vinos espumantes, hace muy buenos blancos, tintos están desarrollándolos, ahí van. Pero lo que han entendido es que para involucrar a la población en la cultura del vino hay que crear estas experiencias vinícolas, ¿no? Es visitar la bodega, conocer las plantas, probar los vinos y entender, y con esto quisiera cerrar, que el vino pues es parte de la cultura, ¿no? Que hay una cultura del vino, que hay una civilización del vino a la que pertenecemos todos los países hispano-luso-americanos que estamos aquí sentados. Brasil, Iberoamérica, desde luego España, Portugal, en fin, formamos parte de una cultura y de una larga tradición vitivinícola que no podemos perder y que enfrentaremos retos muy importantes: el cambio climático, el acceso al agua, la contaminación, los hábitos de consumo, ¿no? Hay que involucrar pues, a la juventud que entienda que el vino no es una bebida alcohólica más, que el vino es un alimento, que el vino es un complemento. En ese sentido, la legislación debe de acompañar ese proceso si queremos desarrollar de manera potente y eficiente una agroindustria tan relevante como es precisamente la industria vitivinícola. Y con eso termino, mi querido Rui. Oscar, yo hice una preparación con 10 preguntas para usted, pero te juro, en su ponencia, en su clase de hoy, a propósito de Derecho Vitivinícola en México, respondió todas. Y voy a probar. La primera pregunta que yo preparé fue... Ah, las orígenes. Bueno, empezaste la ponencia con las orígenes. Y pregunté, doctor Cruz Barney, México suele permanecer invisibilizado en el imaginario vitivinícola mundial, dominado por el eje franco-italiano ibérico, y sin embargo, México es la cuna del vino en el continente americano. La primera vid de las Américas se plantó en suelo novohispano y la Casa Madero en Parras Exacto. es la bodega más antigua del continente. ¿Podría llevarnos a esos orígenes y al papel de las primeras ordenanzas? Pero usted ya hizo la respuesta cuando empezaste a hablar de las ordenanzas. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta. Yo hice una pregunta a propósito de la prohibición de Felipe II y el derecho indiano de la vid. Lo mismo, continuaste. La tercera, la cuestión de la independencia del siglo XIX, del siglo XX. Existe un marco muy claro a propósito de los hitos legislativos en México de ayer y de hoy. Perfecto. La otra pregunta que pensé, el marco normativo. Tengo una pregunta, pero en el medio de la exposición usted presentó Coahuila, Querétaro, Aguascalientes, no, Guanajuato y otras. Chihuahua. Sí. Sí, bueno, y otras ciudades. Y las cuestiones de las normas oficiales mexicanas. Yo falei, mío Dios, no voy a tener preguntas a hacer. Y después, no, denominaciones de origen e identidad territorial, lo mismo, también hablaste. Y después pensé, no, una mirada comparada, algo con el diálogo internacional. Pero hablaste también de Francia, España, Italia, Argentina, Chile, Brasil. Oye, no, no es posible. Y entonces, no. Para terminar, tengo certitud de que no voy a hablar de la cuestión de cambio climático. Y hablaste también. Pero hay un punto que voy a hacer una pregunta. Bueno, Venga. ah, para cerrar. Bueno, ¿qué proyecto legislativo, qué construcción doctrinal
¿Qué diálogo internacional considera indispensable para que el vino mexicano, con su historia plurisecular, ocupe el lugar que le corresponde en el concierto jurídico global del vino? Varios puntos. Creo que gracias por la pregunta. En primer lugar, tendría que hacerse una reforma a la ley de fomento a la industria vitivinícola de manera que efectivamente fomente a la industria vitivinícola. Es una ley de fomento que no fomenta nada, ¿no? Es una ley de fomento que la dejaron muy ligerita y eso es poco útil. Tenemos ya una base, creo que se tiene que trabajar en un fomento efectivo de la industria vitivinícola. ¿En qué sentido se puede fomentar a esa industria? Con apoyo tecnológico, ¿sí? Con formación enológica, ¿no? Hay que formar a los cuadros que trabajan en la industria vitivinícola. Si bien hay gente de primera y hay grandes expertos, etcétera, se requiere de ir formando los cuadros. Se están haciendo esfuerzos importantes en Baja California, esfuerzos muy importantes en Chihuahua, en Nuevo León están empezando a trabajar con el tema, pero creo que hay mucho que hacer ahí en términos de apoyar esos procesos. En tercer lugar, hay que entender que la industria vitivinícola es una agroindustria, ¿sí? Que genera empleos de manera intensiva, que genera cultura, que genera turismo, ¿sí? Y que genera un producto con un alto valor agregado. Y si el Estado mexicano no entiende eso y no lo apoya, y no entiende además que una botella de vino representa al país, ¿no? Eh, eh, no vamos a llegar muy lejos. Si queremos entrar a los mercados internacionales, si queremos empezar a ser reconocidos, tenemos que fomentar las exportaciones vitivinícolas, tenemos que ordenar la producción. Y ordenar la producción significará el que se trabaje con los productores y con las organizaciones de productores. Hay una muy importante, la más, que es el Consejo Mexicano Vitivinícola, ¿no? De manera que los productores se disciplinen respecto de las calidades de los productos que ofrecen, respecto de las etiquetas, en donde si tiene una etiqueta premium, siempre sea premium, ¿no? Y que no se envasen vinos que no corresponden. Tenemos que cuidar mucho, por ejemplo, la entrada de mostos y de vinos extranjeros que se están embotellando como vinos mexicanos, ¿no? Mm. Si no producimos suficiente y tenemos que embotellar o utilizar mostos, pues hay que decirlo en la etiqueta. Vinificado en México, vinificado en tal o cual estado, con uva chilena o con mosto argentino o con mosto de California en Estados Unidos. Es decir, eso tenemos que regularlo, ¿no? O sea, hace falta ordenar la producción, ¿sí? Para poder proyectar a la industria. Hoy día se puede conseguir vino mexicano, pues en algunas vinaterías en Francia o en España, pero es excepcional, es decir, se consiguen una o dos etiquetas, no más, ¿no? Siendo que hay vinos que pueden competir con donosura en los concursos internacionales. Hay que traer más concursos internacionales a México. Ya se ha celebrado el concurso mundial de Bruselas varias veces aquí. Han sido etiquetas mexicanas premiadas, etcétera. Hay una feria del vino que se hace en el puerto de Mazatlán, que organiza un abogado precisamente, Justo Borlaquino, que es una feria que está funcionando muy bien, está empezando ya a hacer catas de vino y a premiar vinos, etcétera. Es decir, hay que trabajar por ese lado. Hay que expedir el reglamento de la ley de fomento a la industria vitivinícola, que no se ha expedido todavía desde el año 2018, y hay que trabajar en los diferentes estados con sus leyes de fomento estatales, ¿no? Que son leyes que se parecen unas a otras, están inspiradas unas en otras, pero hay que estructurarlas, hay que coordinar los esfuerzos de producción y que creo que eso nos puede llevar fuera. Y hay que hacer presencia también en los foros internacionales. Eh, la Asociación Internacional de Derecho del Vino publica un libro que se llama Global Wine Law, que es un texto muy interesante, donde se estudia o hay capítulos por país. No tenía un capítulo mexicano, yo escribí el capítulo de México, no me ofrecí a escribir el capítulo de México, ya se incluye el capítulo en las nuevas ediciones. Es decir, empezar a existir, ¿no? El Museo del Vino en Burdeos, por ejemplo, no tenía una sección de México. México no existía en el Museo del Vino. Sí estaba Japón, por ejemplo, pero no estábamos nosotros. Ya hay acercamientos con el Museo del Vino para que haya una sección dedicada al vino mexicano, el más antiguo del continente, etcétera. Simplemente no puede no estar en un Museo del Vino internacional, como es el Museo de Burdeos. Sí, Y sí. Hay finalmente, que establecer presencia. hay que hacer presencia, es decir, decimos en México que santo que no es visto, santo que no es adorado.
Es ¿no? lo mismo en Brasil. Entonces, pues, tenemos que llevar las etiquetas mexicanas. La participación que tenemos tú y yo en foros como el que organiza Carlos Torres en Lisboa, creo que es esencial, ¿no? Que se conozca que existen nuestros vinos, que estamos. Y creo que para la siguiente reunión tendríamos que proponer para la cena final el llevar un par de botellas de vino brasileiro, un par de botellas de vino mexicano y que Sí. hagamos ahí una pequeña cata, una explicación, etcétera. Nadie se va a molestar, estoy seguro. Este, Vamos a elevar esta demanda para Carlos Torres. Y hay que, ahora tengo que registrar, dejamos acá, yo y usted, un abrazo para nuestro querido Carlos Torres. un abrazo y un reconocimiento a la tarea de Carlos Torres, que es Boa. muy importante. Desde luego, ya entrevistaste a Christine Lebel, que es otra institución en la materia, y Bueno, creo que podríamos ponernos de acuerdo y empezar a darle pues esta presencia a nuestros vinos. Es la única forma que se sepa. Y que cómo hacen vino en Brasil, cómo hacen vino en México, pues sí, no solamente en Europa se hace vino, no solamente en América del Sur se hace vino, también se hace y un en nuestro... detalle, vinos de calidad. Y vinos de calidad, Vinos de vinos de calidad. calidad Eh, con eh, personalidad propia, ¿no? sí. Bueno, Oscar, muchas gracias. Ha sido para nosotros una verdadera lección magistral lo que hoy hiciste. Le agradezco profundamente en nombre de mi estudio Badar de Luca y de toda nuestra audiencia, su tiempo, su erudición y su generosidad al compartir con nosotros la historia y el futuro, sí, el futuro del derecho vinícola en México. Estoy Bueno, seguro de que esta conversación se convertirá, creo, en una referencia para todos los que se interesan por el cruce entre derecho, cultura y vino en el mundo iberoamericano. Creo que este es el mayor legado que hoy puede dejar para nosotros acá en Brasil. muchas Eh, gracias, es un honor haber participado con ustedes. bueno, y las palabras finales siempre en nuestro Summit ESG son de lo invitado. Entonces, tiene, por favor, las palabras finales. Claro que sí, bueno, un agradecimiento, Rui, y a tu bufete jurídico por esta invitación. Es un honor participar y además estar presente con nuestros amigos brasileños, que en México los queremos mucho. Tan pronto pierde la selección mexicana en el Mundial, México te vuelca a aplaudir a la selección del Brasil. Tienen ustedes una afición muy importante en México. Y como México pierde normalmente en el cuarto partido, apoyamos a Brasil casi inmediatamente. Entonces, es un placer estar participando en ese programa. E invito al público oyente a que eh, estudie el derecho vitivinícola, ¿no? Hay mucho que hacer, hay mucho que regular, hay siglos de experiencia, nos llevan siglos de ventaja. En Francia, en Italia, en España, hay despachos de abogados dedicados exclusivamente a atender los asuntos vitivinícolas. Nosotros debemos de desarrollar nuestra propia práctica conforme a las necesidades de nuestros productores, a las características de nuestra tierra y de nuestros vinos. Creo que podemos trabajar en el desarrollo de un derecho vitivinícola eh, continental, pues latinoamericano. Hay mucho que hacer ahí. Los invito a leer pues lo que hemos publicado en México sobre derecho vitivinícola y creo que podríamos pensar pues en un futuro quizás organizar un seminario, alguna cosa de este lado sobre lo que se está haciendo en Brasil, lo que se está haciendo en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, por supuesto, y desde luego en México y los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Es una obligación Gracias. para nosotros hacer un seminario conjunto con los argentinos, con personal de Chile, Parece. México, Brasil, a propósito de derecho vitivinícola. Bueno, voy a terminar, concluir hablando en portugués.
encerro agora mais uma sessão do quarto Summit ESG do Badaró de Luca, agradecendo ao professor doutor Oscar Cruz Barney por essa verdadeira aula sobre um tema que entrelaça como poucos: história, cultura, território e direito. Até o próximo encontro. Um grande abraço a todos. Fui!